soy Marco Sierra Martínez y hoy voy a hablar sobre el artículo de Pete Mandic que se llama Shit Happens. En Shit Happens lo que plantea Pete Mandic es que básicamente las teorías conspirativas no tienen un poder explicativo real y que explicar cualquier fenómeno desde una teoría conspirativa o desde una teoría que sea homóloga a las teorías conspirativas lo que hace es reducir todo a un nivel de explicación parecido a decir shit happens, es decir, en español algo así como las cosas pasan. Entonces vamos a hablar de eso. En el artículo Mandic hace una introducción en la que se refiere a varios autores. Se refiere particularmente a Hume en el ensayo que él llamaba De los Milagros y a Brian Keeley en el ensayo que él llamaba De las teorías conspirativas. Entonces, básicamente Hume en el ensayo De los Milagros trataba de explicar por qué las teorías relativas a los milagros no tenían poder explicativo para explicar los fenómenos. Y en Keeley lo que se trata de hacer es extrapolar esa misma discusión y esos mismos argumentos contra los milagros hacia las teorías conspirativas. Entonces, básicamente, de lo que habla Pete Mandic es de que podemos tomar esas explicaciones que ya existen para revisar de nuevo el fenómeno de las teorías explicativas. Entonces, dice Mandic que básicamente hay como dos avisos generales en el documento de Keeley. El primero lo cita textualmente. Dice que el único pensamiento que la filosofía trae con ella con relación a la historia es el simple pensamiento de la razón. El pensamiento de que hay una razón que maneja el mundo y de que la historia del mundo tiene un curso racional. Y el otro se atribuye, como lo decíamos ahorita, a esa frasecita de cajón de shit happens, las cosas pasan. A continuación, la preocupación de Mandic se centra en decir qué es entonces una teoría conspirativa. Dice que Keeley da una definición de teorías conspirativas que es aceptada por Clark y que es criticada por Cody. La definición de teoría conspirativa de Keeley dice que una teoría conspirativa es una explicación que se propone a partir de un evento o eventos históricos en términos de un agente causal significativo que es un pequeño grupo de personas actuando en secreto. La definición de Cody, que es revisada de esta, dice que una teoría conspirativa es propuesta como explicación de un evento histórico en el que la conspiración tiene un rol causal significante. Aún más, la conspiración se postula para hacer una explicación que se contrapone a la explicación oficial del fenómeno en cuestión, del fenómeno histórico en cuestión. Entonces, lista como los puntos importantes sobre cómo definir una teoría conspirativa. Toda teoría conspirativa es entonces una explicación de un evento histórico
en el que hay conspiradores que hacen que suceda el evento histórico y mantienen sus intenciones en secreto. Habiendo dicho lo anterior, entonces llegamos a un momento en el que nos damos cuenta de que los agentes conspiradores tienen la intención de levantar un engaño. Entonces nos encontramos con lo que Mandic llama en el documento el análisis intencional del engaño. Y entonces aquí cita textualmente a Andrews y dice que para Andrews engañar es intencionalmente hacerle creer a alguien algo que no es verdad, lo que ayuda a hacer una distinción entre las mentiras y otros tipos de engaño. Sin embargo, lo que es el análisis intencional del engaño es bastante controversial. Ahora revisamos los argumentos de Hume en contra de los milagros que Pitmandic rápidamente revisa en el documento. Entonces, básicamente, Hume decía que para uno realmente creer en un milagro tenía que basarse en al menos dos fuentes de obtención de ese conocimiento, que provenían ambas de la experiencia. Entonces, la primera era ser testigo del evento milagroso y la otra era haber obtenido la información sobre el evento milagroso de alguien que haya sido testigo del evento en cuestión. Ese testimonio solamente sería de verdad valioso si la persona hubiese estado ahí, o sea, si hubiese sido testigo realmente. Los eventos milagrosos que son experimentados por uno mismo levantan aún más dudas, porque se rompe el patrón de lo que usualmente se experimenta. Digamos, la sensación que experimenta el testigo del evento milagroso se sale de los parámetros de normalidad, por decirlo de alguna manera. Dice que, siendo explicaciones históricas, los eventos en cuestión han estado en el pasado y no se pueden observar a lo largo de la vida, ni se pueden observar en el momento presente. Entonces eso crea un problema, del que vamos a hablar más adelante. Refiriéndose a esto, entonces Pitmandic extrapola un poco hacia las teorías conspirativas y dice que por cada teoría conspirativa que se propone como explicación, hay otra explicación igual de probable que la que se ha proferido. Dice que entonces, si por cada teoría conspirativa hay realmente otras explicaciones que son al menos igual de probables, quiere decir que hay pocas razones para creer en una teoría conspirativa, porque si hay otro tipo de explicaciones en las que se puede creer, ¿para qué creer en una conspiración? Ahora vamos a hablar de por qué las teorías conspirativas son extremadamente problemáticas como explicaciones intencionales. Entonces, refiriéndonos al primer elemento
de las teorías conspirativas, podemos decir que hay problemas con él porque se refieren a causas a causas y efectos, pero entonces se refieren a causas y efectos de la siguiente manera. Son problemas que se refieren a la manera en la que se puede percibir un evento como causa de cualquier otro que esté coincidencialmente cerca de él. Entonces, el evento que por casualidad está cerca del evento que estamos tratando de explicar no es distinguible de la causa verdadera del evento. Entonces ese es el problema con el primer elemento de la definición. El segundo elemento de la definición de las teorías conspirativas tiene que ver con que se refieren a eventos históricos. El problema consiste en que para algunos eventos en particular justificamos que la ocurrencia de ellos venga de una generalización que se hace en la experiencia. Pero entonces con los eventos en el pasado no podemos hacer generalizaciones que tengan que ver con la experiencia. Entonces, digamos, Mandic pone el ejemplo del asesinato de Kennedy. El hecho de que un día hayan matado a Kennedy, que iba en un carro destapado, no quiere decir que porque eso haya pasado, entonces todos los días antes también hayan matado a Kennedy y todos los días después también vayan a matar a Kennedy. Por el hecho de que hubiesen esas condiciones y por el hecho de que el evento sea un evento en particular. De ese evento no se pueden crear generalizaciones porque el evento escapa como a las generalidades de los eventos en general. Entonces podemos decir que con respecto a esto, que nuestras razones para creer en ciertos tipos de eventos están infundadas por nuestros patrones conductuales. Pero en contraste, las razones que tengo para creer en un evento en particular, como el asesinato de Kennedy, que de hecho es un hecho, pero pues el hecho de que yo crea determinadas cosas acerca del asesinato de Kennedy viene porque o yo mismo lo vi o recibí la información de una persona a la que yo le creo, de una persona que tiene alta credibilidad y alta influencia sobre mí. Entonces tengo esas razones para creer o no creer. Entonces podemos llegar a decir que las explicaciones históricas son descripciones de causas de eventos históricos, pero que su observabilidad es dudosa por el hecho de que no están en el presente y ya sucedieron. Ahora surgen varios problemas con respecto a esto. Se cita a Morton en el documento y Morton tiene una preocupación acerca del holismo. El holismo lo tiene en cuenta como el hecho de que si uno quisiera predecir una acción en términos de creencias y deseos, uno no podría hacerlo en términos de una simple pareja entre un deseo y una creencia, porque
tendría que tener en cuenta todo el sistema completo de creencias y deseos. Morton también señala un problema al que lo llama ahí entanglement, y lo que pasa con el entanglement es que, lo dice Morton textualmente, queremos producir o evitar situaciones que están definidas en términos de lo que las otras personas quieren, desean y sienten. Entonces, cada acción de la persona es la suma de sus propias acciones, la manera en la que el mundo es, y las acciones de las otras personas y sus decisiones. Entonces, en este sentido, cada persona que toma una decisión está típicamente tomando en cuenta a muchos otros actores que toman decisiones y cómo esas decisiones que toman tienen efecto en la decisión que se va a tomar. Entonces podemos decir que si ya sabemos que el evento sucedió y que hay distintas explicaciones intencionales que compiten, pero que se ven realmente, pero que se ven todas igualmente plausibles, entonces no hay manera de la cual elijamos una sobre la otra, porque si todas son igualmente plausibles, entonces la elección no tiene lugar. Otro de los problemas entonces con respecto a esto es que se nos da entonces una amplia gama de explicaciones intencionales alternativas, pero hay pocas bases para poder elegir una sobre la otra. Así creamos que una es más probable que la otra, en realidad no tenemos ninguna base real empírica para estar seguros de que una es en realidad más plausible que la otra. En el siguiente apartado, que llamamos el arte perdido de guardar secretos, nos referimos entonces al quinto elemento de la definición de Mandic para las teorías conspirativas, que se refiere a que siempre se guardan en secreto las intenciones de los conspiradores. Entonces esto tiene problemas con el holismo, porque hay muchas creencias y deseos que deben ser atribuidos a cuando se describe a alguien que está mintiendo. Y tiene problemas con el entanglement, porque describir a alguien como un mentiroso implicaría sus creencias sobre lo que las creencias de a quienes les miente tendrían que ser. Es decir, lo que el mentiroso cree que está haciéndole creer a los demás. Otro problema que viene con el entanglement es que muchas de las creencias y deseos atribuidos al mentiroso se relacionan también con sus co-conspiradores. El problema que tenemos con el quinto elemento de la definición es que una de las maneras que tenemos de averiguar los estados intencionales de las personas es preguntándoles. Pero si se asume que la persona está mintiendo, cualquier tipo de ayuda que pudiésemos obtener después de preguntarle se pierde, porque si asumimos que está mintiendo, entonces no vamos a considerar cierto lo que nos está diciendo, lo que nos está respondiendo después de que le preguntamos.
sobre su estado intencional. Dice entonces Mandic que si algo es una teoría conspirativa, entonces cumple con los 5 elementos constitutivos de ella. Y que si algo entonces cumple con los 5 elementos constitutivos de una teoría conspirativa, entonces no tiene ninguna garantía de ser cierto. Y está en el mismo nivel explicativo de shit happens, o las cosas pasan. Entonces se refiere a teorías que no son del todo conspirativas, pero que de cierta manera cumplen con los criterios de una teoría conspirativa, como las teorías sobre el 9/11, sobre todo las que dicen pues la explicación que todo el mundo conoce de que Al Qaeda planeó el atentado del 9/11. La condición necesaria para que sea una verdadera teoría conspirativa y no sea algo de este corte es que se mantenga en secreto. De las teorías conspirativas, por ejemplo, las teorías sobre Roswell o las teorías sobre el homicidio de Marilyn Monroe, del posible homicidio de Marilyn Monroe, precisamente son teorías conspirativas porque se supone que que las intenciones de los agentes involucrados se mantienen en secreto. Entonces, podemos decir que cuando se falla, que cuando se falla manteniendo el secreto, entonces la teoría deja de ser la conspiración deja de ser conspiración. Dice que una de las maneras de dejar de fallar manteniendo el secreto es que a uno lo atrapen y entonces uno tenga que testificar. Otra de las maneras de romper el secreto es que alguien más trate de atribuirse los eventos que suceden. En ese caso los conspiradores tendrían que de alguna manera dejar claro que fueron ellos mismos o sea, que ellos fueron los responsables y no los que están queriendo tomar el crédito. Para terminar, vamos a hablar entonces de por qué evadir las teorías conspirativas y por qué evadir el error fundamental de atribución. Entonces, básicamente, la queja que tiene Pete Mandic acerca de las teorías conspirativas consiste en que las teorías conspirativas, según todo lo que hemos hablado, son explicaciones intencionales de eventos históricos con múltiples agentes que traen problemas en el holismo y el entanglement que no se pueden resolver por los mismos conspiradores porque los conspiradores son mentirosos. Entonces eso hace que las teorías no puedan tener poder explicativo. Habla entonces de que Clark hace una propuesta de quejas sobre las teorías conspirativas parecida a la que hace él, y entonces habla sobre el error fundamental de atribución. Dice que el error fundamental de atribución se supone que ocurre cuando en las explicaciones se da un énfasis inapropiado a lo disposicional en vez de lo situacional.
Lo disposicional es cuando nos referimos a explicaciones como, por ejemplo, a por qué Pepito no se baña, porque es cochino. Le estamos atribuyendo un estado disposicional. Lo situacional ya se referiría a Pepito porque no se baña. Ah, porque en la casa de Pepito no hay agua. Entonces eso es una explicación situacional. Se supone que el error fundamental de atribución está extendido por todo el pensamiento humano y que especialmente en las teorías conspirativas. Eso explicaría por qué los conspiradores, por qué los teóricos de la conspiración persisten en sus teorías así la evidencia les diga que no puede ser posible. Clark dice entonces que las teorías conspirativas son altamente disposicionales y que las disposiciones conspiracionales juegan el rol de causa en la explicación que se hace. Entonces, el mismo Clark pone un ejemplo que está textual en el documento, que dice que si uno cree que el gobierno de Estados Unidos no discute el incidente de Roswell porque no hay tal incidente, uno tiene entonces, uno está creyendo entonces en el factor situacional, porque no hay pruebas que avalen que eso haya sucedido realmente. Si uno cree que el gobierno de Estados Unidos no discute el tal incidente de Roswell porque está tratando de encubrir que existe el contacto con seres extraterrestres, entonces uno está dándole predominancia a los factores disposicionales, según Clark. Cody, entonces, habla en contra de esto y dice que el problema no es solamente que hay poca evidencia para creer en el error fundamental de atribución, sino que también es un fenómeno que es paradójico, que aquellos que dicen que el error está altamente extendido en el pensamiento están cometiendo ellos mismos ese mismo error, porque exageran la importancia de las disposiciones en las explicaciones del comportamiento por sí mismo. Y de eso se trata el error de atribución. Entonces hablaría Cody de que Clark cae en un error de fundamental de atribución. Entonces ahora lo que hay que preguntarse es si hay que aceptar entonces lo que dice Keely, que discutíamos en el principio, que en realidad cualquier teoría que cumpla con los 5 requisitos que hemos venido hablando tiene el mismo poder explicativo que decir shit happens o no. Entonces, repasemos los puntos otra vez. Una teoría de este corte tiene primero que todo que dar explicaciones causales, segundo que todo sobre eventos históricos, tercero que todo en términos de estados intencionales de agentes múltiples. Cuarto, que los eventos en cuestión hayan sido forzados a ocurrir. Y quinto, que las intenciones de los conspiradores se tengan en secreto.
Entonces, Pitmandik dice que si nos enfrentamos con problemas como teorías conspirativas que tienen mucho más de los que se rigen más que todo por los 4 primeros elementos de la definición, entonces podemos acogernos al dilema de Kili y decir que sí, efectivamente las cosas pasan, shit happens, pero que por otro lado teorías no conspirativas que satisfacen al menos los primeros 4 criterios de la definición, puede no estar tan mal postular que por no tener esos elementos del engaño que tienen las teorías conspirativas podrían llegar a revaluarse y a poder tenerse en cuenta para tratar de evitar caer en un absurdismo como el que plantea Kili. Eso sería todo entonces relacionado con el artículo Shit Happens de Pitmandik, publicado en el 2007 por la revista Episteme.